Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta 17ª mesa redonda virtual organizada por la Escuela Judicial Electoral, intitulada Omisiones legislativas. ¿Cuál es el papel del Poder Judicial? El tema en cuestión es muy interesante y hasta cierto punto polémico, pues implica la interacción de dos poderes ocasionada por la omisión de uno de ellos de atender a una de sus obligaciones, de emitir o adecuar leyes, y cómo la judicatura enfrenta o resuelve ese actuar a fin de tutelar derechos. Para hablar sobre el tema, hoy nos acompañan personas expertas que compartirán con nosotros sus análisis y opiniones. Antes de darles el uso de la voz a nuestros ponentes, expondré brevemente la mecánica de la mesa. En primer lugar, cada uno de nuestros especialistas tendrá hasta 20 minutos para exponer sus planteamientos, en el siguiente orden de intervención. Primero, hablará la maestra Luisa Conesa Labastida, posteriormente el doctor José Julio Fernández Rodríguez, y cerrará la ronda el doctor Iván Carlos Gutiérrez Zapata. Concluida esa fase, abriremos un periodo para que nuestros ponentes respondan a las preguntas planteadas por nuestro auditorio, mismas que pueden presentarse a través de las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral. Dicho esto, agradezco la participación de nuestros ponentes y a continuación le daré el uso de la voz a la maestra Luisa Conesa Labastida, pero antes leeré una breve semblanza curricular. La maestra Luisa Conesa Labastida es abogada por el ITAM, maestra en Derecho por la Universidad de Columbia, profesora de la Escuela Libre de Derecho y de la Universidad Panamericana. Cuenta con diversas publicaciones sobre derecho constitucional, entre las que destacan Sincretismo Constitucional, publicado por Tirant-lo Blanche en el libro El ministro José Ramón Cosío Díaz y su teoría constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la génesis del test de proporcionalidad en México y la tropicalización del principio de proporcionalidad, la experiencia de Colombia y México en el ámbito de igualdad, publicado por la Revista de Derecho Político de la UNED, España. Actualmente es socia del despacho Sánchez Curiel y Conesa Labastida. Maestra, bienvenida, muchas gracias por su participación. No se escucha. No se escucha. No, no se escucha. Ok. Muy bien, maestra. Entonces, si usted está de acuerdo, iniciaremos con el doctor. Mientras se soluciona el problema, ¿está de acuerdo? Perfecto. Un momento, antes de darle el uso de la voz al doctor José Julio Fernández Rodríguez, por favor, doctor, permítame leer una breve semblanza curricular. Él es doctor en Derecho, licenciado en Derecho con premio extraordinario, licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, licenciado en Periodismo y licenciado en Comunicación Audiovisual, profesor titular de Derecho Constitucional y director del Centro de Estudios de Seguridad, ambos cargos en la Universidad de Santiago de Compostela. Ha realizado diversas estancias de investigación y ampliación de estudios en las universidades de Bolonia, Pisa, Paris-1, Panthéon-Sorbonne, Aix-Marseille III, Robert Schuman, Estrasburgo, Católica de Lovaina, Colonia, Nacional Autónoma de México en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional, entre otras. Es autor de numerosas publicaciones científicas, más de 150 entre libros, capítulos de libro y artículos de investigación, que vieron la luz en 15 países, sobre la teoría de la Constitución, derechos fundamentales, justicia constitucional, Internet, seguridad y defensa. En fin, excelente participación. Muchas gracias, doctor. Por favor, le cedo el uso de la voz. Gracias a todos vosotros y vosotras. Para mí es un honor volver a participar en un evento del Tribunal Electoral Federal Mexicano. Mi amigo Alfonso Herrera pues siempre me tiene en cuenta y es un sinónimo de calidad en estos eventos. Entonces participo gustoso si mi bebé, que está aquí conmigo, me deja. David, espera. Es que esto de teletrabajar por la pandemia, los profesores universitarios tenemos este problema. Bien, realmente, ¿quieres salir también? Vale.
realmente el tema de la omisión inconstitucional es un tema importante, complejo. Un momento que voy a tratar de gestionar al bebé. Perdón, un momento. Sí, doctor. Maestra, no sé si su micrófono ya funciona. Ya está solucionado. Ya solucionado. Tuve ahí el apoyo de conciliación. Bien, como estaba diciendo, es un tema importante, complejo, un tema de futuro, un tema problemático, polémico. ¿Por qué? Bueno, porque hay temas abiertos, indefinidos, no unificados, que yo creo que generan una inseguridad jurídica muy relevante en este tema, como voy a decir dentro de un momento. Esto lo que quiero subrayar antes es que esta reflexión no es espontánea, digámoslo así. Llevo realmente toda mi vida investigadora, en realidad estrictamente, atento a esta figura de la omisión inconstitucional. Hice mi tesis doctoral en el año 1996, hace tiempo, que se publicó. Aquí está publicada un libro que se difundió a nivel internacional mucho. Y a partir de ese momento, pues siempre he estado atento, publicando diversas cosas en periodos de tiempo diferentes. Ahora estoy grabando un libro nuevo sobre la omisión inconstitucional que espero publicar en México, precisamente, ¿no? Entonces, el año que viene, pues lo que voy a decir ahora, en parte ya estará en manos de la doctrina científica, pues, mexicana. Como estaba diciendo, es un tema importante y complejo, pero es un tema pertinente, importante en el sentido de que hay que aceptarlo, que hay que estar de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque yo creo que reconocer las omisiones como inconstitucionales es una exigencia, por un lado, del carácter normativo supremo de la Constitución. En segundo lugar, por la vinculación de la obra del poder constituyente, una vinculación democrática. En tercer lugar, para llevar a buen puerto la función transformadora de la Constitución. Si no hay prevista la omisión inconstitucional, no se realizará en la práctica la función transformadora de la Constitución. En cuarto lugar, ¿por qué es pertinente esta figura? Por la existencia de encargos al legislador, normas en la Constitución específicas que se dirigen al legislador constituido para que actúe la eficacia constitucional. Y en último lugar, quinta razón de esta pertinencia actual, por la crisis institucional que vivimos en las democracias occidentales. Parece curioso, pero yo creo que frente al desgaste institucional de la arquitectura pública, aceptar la inconstitucionalidad por omisión ayuda a reclamar el cumplimiento de la Carta Magna, da mayor confianza a la ciudadanía en las instituciones, ¿no? Este es un argumento más politológico que jurídico, pero yo creo que relevante en este siglo XXI. Bueno, por lo tanto, está claro que es importante y pertinente la figura, pero, como decía antes, nos topamos a día de hoy con dos problemas muy importantes, incluso sorprendentes. Uno, a nivel de derecho comparado. Ahora estoy haciendo una aproximación general. Ojo, no estoy hablando de ningún ordenamiento concreto. A nivel general de derecho comparado, ¿qué me llama la atención? En primer lugar, que el concepto no está unificado. El concepto, sorprendentemente, a pesar de llevar décadas y décadas de estudios en muchos idiomas y en muchos lugares, no está unificado. Algunos conceptos son demasiado amplios, son peligrosos para el rigor técnico de la institución, ¿no? La mera falta de desarrollo de una Constitución no puede generar una omisión inconstitucional. Primer problema, concepto no unificado. Segundo problema, la articulación práctica de las posibles omisiones, enfrentarse a ellas, también es muy heterogénea, tampoco está unificada. Y algunas respuestas son desproporcionadas porque parecen que quieren sustituir al legislador. Por ejemplo, en Chiapas o en las entidades federativas mexicanas hay malos ejemplos en este sentido. Bien, frente a ello nosotros hemos defendido a lo largo de estas décadas un concepto estricto, un concepto riguroso, estricto de omisión inconstitucional, un concepto que se podría tildar de obligacionista, que también tiene 4 o 5 elementos. Estoy esquematizando para no dilatarme, obviamente. Primero, nuestro concepto parte de la falta de desarrollo, de la inactividad, primero. Segundo, ¿de quién? Del legislador.
un sentido un pouco extenso, é dicir, legislador non só o Parlamento en sentido estricto, sino aquellos órganos normadores que tienen la obligación de cumplir el primer nivel de desarrollo constitucional. O sea, un sistema presidencialista, el presidente de la República también a lo mejor entra en esta inacción, en este sentido de legislador. Tercer elemento de nuestro concepto, un tiempo excesivo, una dilación excesiva. Obviamente, un día se aprueba una Constitución, al día siguiente no vamos a exigir omisión inconstitucional por inactividad. O sea que aquí hay un elemento casuístico que habrá que analizar caso por caso que hay que tener en cuenta. Una dilación excesiva en el tiempo, un concepto jurídico indeterminado. Tercer elemento de nuestra definición concreta, que lo que se implementa, o mejor dicho, no se implementa, son normas específicas de desarrollo concreto, desarrollo también específico. Es lo que llama la doctrina alemana encargos al legislador, por ejemplo. En México, en la Constitución mexicana, hay diversos encargos de este tipo. La ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución, por ejemplo, es un encargo legislador. La legislación electoral, la ley electoral que se cita en el artículo 53 y siguientes de la Constitución mexicana. Bueno, estos son dos ejemplos claros de encargos al legislador específicos y concretos. Y el quinto elemento de nuestra definición es la ineficacia resultante de toda esta situación. La norma constitucional no logra ser eficaz porque hay esta inacción del legislador. O sea que si no hay esta ineficacia de consecuencia, no se producirá una omisión inconstitucional desde nuestro punto de vista. Y también en esta línea también hemos defendido una articulación práctica estricta para enfrentarse a este tipo de omisiones, restringida. Básicamente lo que hemos defendido en nuestros diversos escritos es que la única opción razonable son las sentencias que recomiendan al legislador actuar, las sentencias admonitorias, que pueden englobar diversos tipos o fenomenología, pero que grosso modo responden a esta idea, a una recomendación de actuación. ¿Por qué insisto en esto, en nuestra posición concreta y específica? Porque yo creo que no perfilar bien la institución lleva a su ineficacia, lleva a la falta de aplicación de la misma y al desprestigio, entre comillas, ¿no? Y en parte afecta a esa crisis institucional de la que estaba hablando hace un momento. ¿Por qué? Porque en el fondo de lo que hay que huir es del uso partidista, del uso populista de esta figura, del uso poco riguroso, no jurídico, que a veces en los medios de comunicación o en los debates partidistas aparece en diversos países de derecho comparado, ¿no? Por lo tanto, la situación actual pues, es insatisfactoria por esas dos razones. Frente a nuestras posiciones rigurosas o que quieren ser rigurosas, observo una falta de rigor en su definición a nivel de derecho comparado y en su articulación práctica. Esto nos lleva a otra cuestión que veo que en América Latina está muy atenta, ya para ir descendiendo en mi hilo argumental, que es el tema de la inconvencionalidad por omisión. Es decir, hay un problema similar si no se desarrolla un tratado internacional o el Pacto de San José de Costa Rica, que es de lo que se piensa sobre todo en América Latina. Bueno, aquí yo también soy crítico realmente desde una óptica diferente. Claro, mi óptica es europea y a lo mejor aquí mi matiz es erróneo porque provengo de otra óptica distinta a la que, en la que se mueven los juristas de América Latina, ¿no? Realmente es muy conocido el control de constitucionalidad, ya es de sobra conocido, que se articula desde hace 3 siglos a partir de la idea de supremacía de la Carta Magna, una idea de origen democrático para garantizar un documento, Carta Magna, Constitución, que es democrática porque lo hace un poder constituyente democrático, hay que articular un sistema de control de constitucionalidad. Bien, frente a esta base epistemológica, se construyó estos últimos años en América Latina el llamado control de convencionalidad. Es decir, el parámetro para el análisis es básicamente el Pacto de San José de Costa Rica del año 1969, como sabéis mejor que yo. Ahí está el problema democrático, en el fondo. Un tratado internacional no tiene legitimidad democrática como una Constitución.
es adoptado, el tratado internacional, aunque sea de derechos humanos, es adoptado por gobiernos o por organismos internacionales. No es adoptado por un referéndum, por el cuerpo electoral o por un parlamento elegido por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por la ciudadanía. Aquí está el problema de la, creo, construcción técnica que yo critico del control de convencionalidad y, por ende, de la hipotética inconvencionalidad por omisión. Hay otras soluciones para enfrentarse a la falta de desarrollo de un tratado internacional, la responsabilidad del Estado, las técnicas de derecho internacional público que existen sobre ello. Pero construir una figura paralela a la omisión inconstitucional inspirada en el control de constitucionalidad por omisión, yo creo que es un error técnico que ahonda en esa característica que dije antes de poco rigor en el tratamiento de algunos aspectos de esta figura de la omisión inconstitucional. Bueno, esto hace, por lo tanto, que a pesar de los grandes esfuerzos teóricos, insisto, que ha habido estos 30 últimos años en el derecho comparado para avanzar en esta figura, en la práctica yo siga viendo pues estos defectos conceptuales, de articulación práctica e incluso de extensión indebida a las ideas del control de convencionalidad o las ideas de tratados internacionales. Insisto, porque creo que es importante, estas incertezas, estas indeterminaciones son negativas. Una figura de estas características cuyos perfiles no están consensuados a nivel normativo, a nivel doctrinal, a nivel jurisprudencial, queda, digamos, al albur del oportunismo político, la inseguridad jurídica, el populismo. Así se perjudica el interés general de la comunidad de referencia, que quiere categorías sólidas, que quiere instituciones sólidas, de consecuencias previsibles y no en manos de la arbitrariedad de los decisores públicos de turno. Por lo tanto, mi intención en esta intervención y en el libro que estoy haciendo, pues es ofrecer pues, argumentos en este sentido para que la opinión pública y la opinión de los académicos pues avance en este ámbito que yo creo que es importante ante la tesitura actual de crisis institucional, de populismos, de incertezas de futuro, sea por la pandemia, sea por los problemas de la democracia representativa y que por lo tanto necesitamos rigor jurídico, rigor académico en la construcción de instituciones como la omisión inconstitucional legislativa. Creo que acabo aquí, tengo muchos ejemplos de derecho comparado, pero yo creo que no es menester ahora que los exponga y quedo esperando vuestras intervenciones y opiniones para un pequeño diálogo después, si es posible. Muchas gracias y saludos, buenas tardes desde España, buenos días México. Sigo ahí conectado esperando la interactuación. Gracias. Doctor, muchas gracias. Pues muy interesante todo lo que usted nos comenta. Coincido con que el tema es polémico, ya lo decía también al inicio de esta mesa, pero usted tiene toda la razón, o sea, la falta de definición de conceptos y como la vaguedad que hay en torno al tema sigue siendo uno de los problemas o el problema principal en este tema de omisiones legislativas y el actuar por parte de la judicatura, ¿no? O sea, cómo resolver este tipo de problemáticas. Y pues bueno, tengo entendido que ya se resolvió el problema técnico que teníamos con la maestra. Con esa sí, perfecto, ya se escucha muy bien, maestra. Entonces, pues, muchas gracias, la escuchamos. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, es un honor estar aquí con ustedes y también pues, en este distinguido panel. Una disculpa por la falla técnica, pero bueno, vamos hacia adelante. Qué bueno. Construyendo un poco sobre lo que hablaba el profesor, ¿no? Que se refería un poco al tema comparado, a mí me gustaría hablar del tema nacional y cómo la Suprema Corte ha entendido las omisiones, cómo empieza a desarrollarse este tema ya de manera categorizada en 2005 y dónde estamos ahora. Yo diría que hasta antes de 2005 la pregunta sobre las omisiones tenía una respuesta más o menos fácil. Y es que no eran justiciables, ¿no? O no había una... O sea, en amparo era muy claro que no eran justiciables por el principio de relatividad, porque si tú reclamas una omisión de una producción de una norma general, pues necesariamente ese efecto será que produzcas una norma general.
Y eso, pues, por un principio muy básico de lógica, pues va a beneficiar no solo al quejoso, sino a todos los que sean destinatarios de la norma. Entonces, hasta antes de 2005, digamos, el tema era claro que las omisiones no eran justiciables. En 2005 viene un precedente, pues, que es el seminal para estos efectos, que es el que emite el ministro Cosío en la controversia constitucional 14 del 2005, y es donde se lleva a cabo la tipología de las omisiones. Y entonces se generan dos categorías y del cruce de estas dos, 4 posibles escenarios. Y es la diferencia entre facultades obligatorias o potestativas y omisiones absolutas y relativas. Entonces, las obligaciones obligatorias o potestativas, pues se refiere a si el órgano, y yo creo que en aquel entonces nos referíamos mucho más al poder legislativo, pero ahora ya nos referimos también a los órganos administrativos con capacidad de producción normativa, tiene una obligación legal o constitucional de emitir una norma general. Esa sería la categoría obligatoria. La potestativa es cuando no hay una obligación expresa, ¿no? Tal vez hay un marco conceptual, tal vez hay facultades potestativas, bueno, más bien hay facultades potestativas, y esto quiere decir que puede o no actuar. Y luego, digamos, teniendo esas dos categorías, las cruzamos con las otras dos, que son absolutas o relativas. En la absoluta es una omisión total de llevar a cabo el mandato de producción, mientras que la relativa es una omisión parcial. Y yo, me parece que esta es una manera de bajar los conceptos de teoría del derecho de lagunas axiológicas y lagunas técnicas, ¿no? O sea, una laguna técnica, pues es donde efectivamente hay una falta de solución por parte del orden jurídico a un problema normativo, mientras que la laguna axiológica es un concepto valorativo. O sea, al intérprete le parece que es insuficiente de cara al marco normativo la respuesta que se lleva a cabo por parte del órgano que se está juzgando, ¿no? Entonces, utilizando esas 4 categorías, lo que dice este precedente, pues es básicamente que solamente las de competencia obligatoria pueden ser reclamables, justo pues atendiendo al principio de división de poderes, y de este precedente viene otro que se ha vuelto muy importante, que es la división funcional de poderes. Y entonces ahí se dice, bueno, si no hay una obligación expresa, pues entonces sí resultaría pues por lo menos cuestionable que directamente el juez decida irrumpir en el orden y decir, oye, o sea, mientras que tu facultad es discrecional, yo te obligo a ejercer una facultad discrecional. Entonces, eso sí genera problemas en términos de división de poderes, y es por eso que ahí establece la Corte que no son justiciables, ¿no? Entonces, nos quedamos que las justiciables serían las de facultades obligatorias, ya sea absolutas o relativas. Pero aquí hay un matiz adicional, y es respecto del medio de control al que nos estemos refiriendo, ¿no? En caso de controversias constitucionales, o sea que aquí, bueno, obviamente pues nos referimos a una controversia entre dos ámbitos competenciales de dos poderes, sea horizontal o vertical. Lo que dice la Corte es que ambos tipos de competencias, más bien de omisiones, son justiciables. Pero en acción de inconstitucionalidad solo son las omisiones relativas. Y ahí se refiere porque toda la construcción desde la Constitución y también de la ley reglamentaria habla que este mecanismo se detona después de la publicación de una norma. Entonces, si no hay publicación, entonces pues no existe el presupuesto procesal. Y también, digamos, tiene sentido pues en cuanto a medio de control abstracto, en relación a que, bueno, el órgano actor accionante pues estima que esta norma que se ha producido pues es violatoria del orden constitucional o convencional. Entonces, bueno, pues en ese sentido, en acción solo funcionan las relativas, y después en amparo, aquí, bueno, pues precisamente quiero ahondar un poquito más porque han habido matices importantes, ¿no? Como les mencionaba al principio, en un momento, pues era un criterio bastante establecido que las omisiones no eran justiciables en amparo. Y me parece que el punto de quiebre aquí es la reforma que introduce el concepto de interés legítimo.
porque el interés legítimo de suyo, en cuanto no es una violación directa, o sea, no es un acto dirigido a la persona en su esfera de derechos, sino que se trata de una violación que surge por la posición especial que tiene la persona en el orden jurídico, y esa posición obviamente puede ser compartida por otras personas, ¿no? Y el acto no tiene que ser dirigido a la persona, pero digamos tiene una afectación de manera colateral, o sea, y esa afectación obviamente es remediable vía amparo. Y ahorita me voy a referir a los dos ejemplos que son pues el parteaguas en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, teniendo este criterio, pues que viene la reforma constitucional de 2011 y luego la ley de amparo de 2013, que pues ya propiamente le da todo el engrane al concepto de interés legítimo, hay dos precedentes que pues hoy en día son pues el referente en cuanto a cómo se puede controlar una omisión en amparo. El primero fue dictada por la primera sala y es el que conocemos como artículo 19, y es donde esta asociación civil reclama con interés legítimo la omisión del Congreso de la Unión de emitir la ley de publicidad oficial, que es la ley que, pues bueno, o sea, pues la ley, digo, y de hecho no es ley de publicidad oficial, tiene un nombre bastante más sofisticado. Para efectos de esa conversación, llamámosle solamente ley de publicidad oficial, ¿no? Pero bueno, aquí lo que hace el reclamo artículo 19, es decir, bueno, hubo una reforma constitucional que establece un régimen controlado de publicidad oficial y establece un término para el legislador, que me parece que eran 120 o 180 días, para emitir la ley secundaria y no lo hace, ¿no? Y entonces esta omisión genera un daño en cuanto a libertad de expresión. ¿Por qué? Pues porque los criterios de asignación de publicidad oficial son criterios que resultan centrales pues, para el ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Si un medio de comunicación no tiene, digamos, pensemos en el contexto en el cual pues, es una realidad que los medios subsisten en buena o en alguna parte de publicidad oficial, ¿no? Y tal vez depende del medio, depende del momento, y precisamente de la falta de criterios de asignación para delimitar pues cómo subsiste el medio. Y precisamente ahora creo que va a venir una discusión muy interesante en este sentido después de lo que acaba de pasar con la revista Nexos, ¿no? En esta sanción que se le impone, que se le inhabilitan 2 años, además se le impone una sanción económica. Y entonces, pues nos preguntamos cómo los criterios de publicidad oficial, primero la ausencia de criterios, y después los criterios en sí tienen un efecto sobre libertad de expresión, porque bueno, si no hay un criterio objetivo, pues tal vez si yo critico al presidente o si yo critico al Estado, pues me van a dejar de dar publicidad. O más bien, no tal vez, me van a dejar de dar publicidad, ¿no? Entonces, el incentivo, cuando no hay un marco conceptual, es más bien alinearse los medios de comunicación a la ley oficial y obtener más publicidad y subsistir, ¿no? No es un escenario que califiquemos como deseable, pero es un escenario fáctico que se reconoció en la reforma, y además también con muchos criterios de la Corte Interamericana y de las relatorías, y entonces pues se hace un marco conceptual y se ordena una producción normativa. Existe esta omisión, se reclama, el asunto llega a la primera sala y la primera sala dice, pues, sí, efectivamente es cierto, hay una omisión, condena a que se emita la norma, y entonces aquí pues obviamente salta la cuestión del principio de relatividad. Y entonces aquí que había entrado por interés legítimo artículo 19, pues es un poco una derivación lógica, ¿no? Es como, a ver, o sea, si tu posición es particular, si tu posición es compartida con otras personas, y además el efecto natural del amparo, pues es que se emite norma general, pues no, o sea, si yo te digo que por relatividad no puedes entrar, entonces estoy vaciando de contenido el interés legítimo. Entonces, bueno, ese es el primer precedente que resulta muy relevante. Digo, ya como epílogo, se emite la norma está cuestionada en acción, pero todavía no se resuelve. Estuvo listada por parte del ministro Franco, se bajó de la lista y todavía no sabemos qué va a pasar ahí. Manténganse al tanto. Y luego el segundo precedente que a mí, bueno, me parece muy relevante y además es muy cercano a mi corazón porque yo tuve la oportunidad de litigarlo en el área pro bono de mi despacho, es el que conocemos como Niño Carlos, que es un menor que sufre de epilepsia refractaria
y quien acude con interés, aduciendo tanto interés jurídico como interés legítimo, a reclamar la omisión por parte del Ejecutivo Federal, particularmente la Secretaría de Salud, de emitir el reglamento de cannabis medicinal. Y la diferencia entre ese caso y artículo 19, bueno, hay por lo menos 2 o 3 diferencias importantes, ¿no? La primera es que este asunto lo resuelve la segunda sala, que tenía una tesis sobre la improcedencia de amparo por parte de omisiones normativas, y una tesis que era más o menos reciente, entonces fue un cambio de criterio por parte de la sala en ese sentido. 2, que no se trata solo de interés legítimo, sino también de interés jurídico. Y 3, que el tipo de omisión, o más bien el mandato de producción normativa, no derivaba de la Constitución, sino de una ley. Entonces, cuando nosotros litigamos este asunto, si teníamos esta duda, pues no puede ser que la Corte nos diga, bueno, sí, pero la justiciabilidad para en la Constitución, ¿no? Si tú no tienes un mandato constitucional y el mandato es solamente de fuente legislativa, entonces no hay justiciabilidad. Y bueno, y de hecho, en primera instancia el asunto fue sobreseído, pues justo por imposibilidad de concretar efectos y tal, ¿no? Entonces, bueno, la Corte, la segunda sala analiza este asunto y termina con votación unánime, diciendo que sí se trata de una omisión justiciable por el efecto que tenía en el derecho a la salud, ¿no? En este caso decíamos, bueno, si ya la ley te otorgó un ámbito de cobertura a tu derecho, pues entonces no puede quedar a disposición del Poder Ejecutivo su exigibilidad, ¿no? Entonces aquí distinguimos pues un poco entre la ley en los libros y la ley en los hechos, ¿no? ¿Qué nos importa que un derecho esté, ¿no? Sacramentado en la Constitución o en una ley si no tienes toda la infraestructura regulatoria que te permite ejercitarlo? En el caso, además, la segunda sala fue puntual en cuanto a cuáles son los requisitos que debe de tener para que la omisión sea justiciable. Y yo creo que esto habla un poco hacia lo que comentaba el profesor Fernández, cuanto a ver cómo tener un acto que sea a la vez justiciable, pero pues con cobertura de seguridad jurídica, que no sea un tema potestativo o que no sea un tema pues de contentillo, ¿no? Entonces, dice, bueno, o sea, lo primero es que exista la inobservancia absoluta o relativa de una obligación reglamentaria, pero que sea cierta, o sea, esto es que exista un mandato expreso. Segundo, que tenga un plazo cierto, y yo creo que eso es muy importante, porque pues ahí sí nos estamos quitando toda una categoría que yo creo que podríamos hablar entonces de una categoría más axiológica. Aquí te dicen, no, o sea, tienes que tener un mandato expreso y tienes que tener un término para que esto sea justiciable. Obviamente que sea resultado de la inacción de un poder, y luego que tengan como consecuencia la violación a un derecho y que esto implique la pérdida de la eficacia normativa de la Constitución. Y yo creo que esta presión es importante precisamente cuando estás hablando de un problema secundario, ¿no? Porque si estás en un caso como el artículo 19, donde tienes una producción constitucional, pues la ineficacia de la Constitución es muy evidente, ¿no? Pero estás en un nivel secundario, que en este caso pues, sea reglamentario, y dices, bueno, a ver, el derecho me lo dio la ley, pero entonces yo tengo que hacer este vínculo muy potente entre la ley y la Constitución, ¿no? Y cómo, pues, en este caso, la reforma de la Ley General de Salud de permitir el uso de cannabis medicinal, pues era fundamental para lograr el goce del derecho a la salud, no solo de Carlos, bueno, sino de todas las personas que quieran acceder a cannabis medicinal. Y bueno, y además el caso de Carlos tiene una segunda particularidad en cuanto al efecto, que es que se ordena no solo esto, sino también que se le dé atención médica prioritaria por parte del sector salud al menor durante toda su vida. Se ordena que se forme una comisión de médicos y que se determine, o sea, bueno, si su tratamiento es con base a cannabis, que se consiga ese tratamiento y que se le dé directamente. Entonces, bueno, ya para concluir mi participación y luego tal vez para que luego vamos a hablar de las preguntas, en este caso, les platico lo que ha sucedido. La fecha para que se emitiera la publicación venció el 9 de septiembre y todavía no se emite. Entonces, pues ya lo siguiente es que actuemos en el juicio de amparo para reclamar el incumplimiento de la norma, bueno, de la obligación, lo cual pues genera consecuencias muy interesantes, eventualmente, pues como sabemos, desacato
el delito además de separación del cargo. Se llevó a cabo un proceso de mejora regulatoria y pues ya debería estar a punto de publicarse, pero pues no se ha hecho. Uno, y luego dos, en cuanto al cumplimiento, pues llevamos trabajando con esta comisión de médicos, pero todavía no se le otorga el medicamento porque, aunque parezca difícil de creer, pues la propia autoridad no sabe cómo llevar a cabo la importación. Entonces, lo que trataron de hacer en un primer momento fue forzar a que la importación la hiciera el particular, lo cual pues obviamente no tenía ningún sentido, y es un poco el modus operandi que ha estado haciendo la autoridad en los otros amparos de uso personal de cannabis, donde igual te dice, bueno, ¿quieres importar? Perfecto, aquí están los requisitos, básicamente tienes que ser una persona moral, tienes que estar dado de alta, son los requisitos que calculamos, se cuestan 170,000 pesos, que bueno, obviamente que para una persona que obtiene un amparo pues se torna en ilusorio, ¿no? Entonces, creo que son previsiones que vale mucho la pena hacer, pues también un poco para entender que de repente las sentencias son muy importantes, pero también después requiere mucho trabajo por parte de quienes promovimos los juicios para lograr su cumplimiento. Entonces, bueno, pues para mí hasta ahora es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisa. Pues, bueno, a mí me dejas con un grato sabor de boca con todas las experiencias que nos compartes. Honestamente, aterrizarlo al ámbito nacional y a la trascendencia que puede implicar, vamos, es que finalmente es la posible vulneración de derechos electorales a razón de la omisión, o sea, de atender una obligación que, como decías, ¿no? Bueno, si está prevista y ya está ahí la obligación, ya tienes un tiempo para emitirla, ya tienes que hacerlo y pues bueno, trasciende y como consecuencia genera vulneración a derechos humanos, pues bueno, evidentemente es un tema que, conectándolo con lo que nos decía el doctor José Julio Fernández, pues bueno, es importante que hayan claridad en conceptos, claridad en la forma de actuar, para que, vamos, también tampoco se caiga como en una especie de activismo que de pronto jurisdiccional, que de pronto, pues bueno, causa todavía mayor polémica, pero que de pronto es hasta dónde se justifica o no que la actuación judicial, pues bueno, ya genere que este otro poder u órgano obligado a emitir una norma, una regla, pues lo haga, ¿no? Pues bueno, a ver, ya para darle el uso de la voz a nuestro doctor Iván Carlo, pues bueno, voy a leer una breve síntesis curricular. Permíteme un segundo. Bueno, el doctor Iván Carlo Gutiérrez Zapata es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, maestro en Derecho Público y doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España. Se ha desempeñado como secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como director de atención de casos de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación. Ha impartido diversas conferencias en universidades nacionales y extranjeras sobre Derecho Procesal Constitucional, Derecho Constitucional, Justicia Constitucional y Derechos Humanos. Actualmente se desempeña como secretario técnico de mando superior en la ponencia del magistrado José Luis Vargas Valdés. Bueno, pues sin más, cedo el uso de la voz, por favor, doctor. No se escucha tu micrófono. Listo. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias. Buenas tardes en España a José Julio. Quisiera dar un agradecimiento muy particular al doctor Herrera, con quien me une una añeja amistad, y desde luego a quienes están siempre detrás de las cámaras, Jesús Cadena, desde luego a ti, Lucero, por moderar esta mesa. Y bueno, pues es un honor estar con Luisa Conesa, que se ha dedicado en México a hacer pues grandes estrategias, los logros que acabamos de escuchar, y a José Julio Fernández, a quien he seguido doctrinalmente desde hace muchos años. Y justamente yo quisiera dividir mi intervención básicamente en tres partes: en qué ha ocurrido, en qué está ocurriendo y en qué puede ocurrir con las omisiones legislativas. Y me ha gustado mucho la manera en que, me parece de una manera muy sencilla, han titulado la mesa virtual, y es ¿cuál es el papel del Poder Judicial frente a las omisiones legislativas? Y a mí me parece que aquí hay cuestiones importantes, ya lo decía José Julio,
la inconstitucionalidad por omisión no es algo nuevo, ¿no? Digamos que es un tema que ya tiene, él mismo lo decía, aproximadamente 30 años, es un tema importante, es un tema complejo, digamos, y sobre todo diría yo que es un tema para los operadores de justicia, para los encargados de elaborar las sentencias, es un tema bastante atractivo, como que te sientes un poco tentado a detectar qué no ha hecho el legislador o qué no ha hecho bien el legislador, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, es un tema que también hay que ser muy cautos, porque es un tema, creo yo, bastante peligroso, bastante riesgoso a la hora de hacerlo. Cuando José Julio lo definió en aquel libro de En busca de las normas ausentes, que tiene, por tanto, además, una connotación poética, constitucional bastante fuerte, pero en definitiva muy acertada, él decía que esta falta de desarrollo debía ser durante un tiempo excesivamente largo en su definición primigenia. Y esto me parece muy importante. Y yo sí quiero, y lo voy a reiterar en mis conclusiones finales, pero creo que eso nos lleva un poco a colocarnos en los zapatos del legislador, ¿sí? Las agendas legislativas tienen prioridades legislativas y no es que el legislador esté pensando, quizás ni siquiera obligado a saber cuáles son sus obligaciones, ¿no? Tendríamos que pensar en un legislador pues muy potente cognitivamente hablando, para que supiera todas sus obligaciones convencionales y constitucionales, para que pueda confeccionar una norma perfecta, ¿no? Sin ninguna omisión. Entonces, creo que tenemos que tener en cuenta esta parte, ¿no? La temporalidad que debe tener el legislador o que tiene el legislador para poder hacer la reparación normativa. Y un poco lo que ha ocurrido, retomando un poco lo que señalaba Luisa, pues me parece que la Corte fue reticente, y quizás la Corte mexicana, de todas las tribunales constitucionales, Cortes Supremas de Norteamérica, Centro y Sudamérica, fue una de las más reticentes a establecer y aceptar la inconstitucionalidad por omisión. A diferencia de otros países, no la configuró directamente en la Constitución, en el artículo 105. Fue una creación jurisprudencial que efectivamente, después de varios intentos, curiosamente, finalmente se materializó en la controversia constitucional que citaban, en la 14-2005, pero ciertamente los ministros de esa época, Mariano Azuela fundamentalmente, él se negaba a aceptar esta figura, básicamente porque decía, bueno, nosotros podemos sancionar la acción del legislador, es decir, la acción es procedente contra normas publicadas y promulgadas, pero no podemos sancionar o no podemos hacer nada frente a aquello que no está dicho, frente a aquello que no está establecido o que no se encuentra publicado. Entonces, esa es un poco la historia de cómo, tras varios intentos de denuncia vía acción de inconstitucionalidad, fundamentalmente llega la inconstitucionalidad por omisión, y finalmente en esta controversia constitucional 14-2005 se da un giro de 180 grados y se categorizan los tipos a los que ya se referían, estas absolutas competencias de ejercicio obligatorio, relativas en competencias de ejercicio obligatorio, absolutas en competencias de ejercicio potestativo, y toda esta categorización que yo no sé si en realidad ha contribuido a generar más certeza o confusión en relación a esto. Me parece que querer calificar o adjetivar la manera en que percibimos la omisión puede ser también de alguna manera peligroso. También lo mencionaba hace un momento José Julio, me parece que
el legislador ha sido, pues en México, variopinto, y es un caleidoscopio porque, por ejemplo, en Veracruz encontramos por ahí en su constitución directamente establecida la posibilidad de denunciar acciones de inconstitucionalidad por omisión. En el caso de la Constitución de Yucatán, también por ahí en el artículo 70 se establece. Sin embargo, en la Constitución Federal, en el artículo 105, que ha sido tocado en la fracción segunda de acciones de inconstitucionalidad una enorme cantidad de ocasiones para legitimar al Instituto Nacional de Acceso a la Información, para legitimar al Consejo de la Judicatura Federal, para deslegitimar a la Procuraduría y legitimar a la Fiscalía General de la República, no se ha tomado la delicadeza o el tiempo, digamos, de establecer la acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa. Entonces, pareciera que esto ayudaría o coadyuvaría a darle certeza a la que se refería José Julio. Entonces, a mí me parece, digamos, que esto ha generado que el desenvolvimiento de la acción y de la propia caracterización que se le ha dado a la inconstitucionalidad por omisión se haya diversificado a través del tiempo y haya evolucionado positivamente. Creo que, en definitiva, es una figura que es necesaria. Creo que tenemos que aclarar que a nivel federal fue una creación jurisprudencial, como lo decía Luisa hace unos momentos, pero también me parece que tenemos que tener un activismo judicial bastante mesurado, porque se ha generado justamente esta conceptualización y ahora tenemos inconvencionalidad por omisión, tenemos inconstitucionalidad por omisión y tenemos ilegalidad por omisión. Incluso ahora también pues, el efecto del amparo del 57-2019 del caso que señalaba Luisa, pues se va y me parece que es la gran virtud del amparo 57-2019, más allá que la materia del tetrahidrocannabinol que está tan de moda actualmente, me parece que la gran virtud es justamente que extiende la omisión legislativa a cualquier órgano que tenga potestad normativa. Y esto me parece una de las grandes virtudes del amparo y que desde luego deja ese pues muy buen sabor de boca en el resultado que se tuvo con él y que no se limitó únicamente al legislador, sino que ya tiene un efecto expansivo, un efecto irradiador hacia otros órganos que tienen finalmente potestades normativas en el país. Sin embargo, digamos que un poco a manera de conclusiones, yo sí quisiera señalar primero que ¿cuál es el papel del Poder Judicial? Bueno, pues creo que diría que los poderes judiciales deben ser muy cautos a la hora de emitir una sentencia en la que se declara la inconstitucionalidad por omisión y deben ser muy, muy precisos, ¿sí? Deben ser sentencias cocinadas a fuego lento, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Y deben de señalar con toda claridad cuáles son las bases y los alcances de la omisión. Nunca, me gustaría destacarlo, nunca deben de reconstruir la norma, porque entonces se corre un grave riesgo que yo he tenido la oportunidad de detectarlo. ¿Qué pasa cuando el Tribunal Constitucional o la Suprema Corte hace una reconstrucción normativa? Bueno, pues que para empezar se arroja facultades que no le corresponden, que son facultades legislativas, ¿sí? Y crea normas en ocasiones absolutamente irracionales. Por ahí, en alguna ocasión del Código Civil de Michoacán, digamos, en la reconstrucción que hizo la Corte, dijo, bueno, este segmento es omisivo, entonces vamos a declararlo inconstitucional, no le digamos nada al órgano legislativo y entonces creamos una norma con cabeza, sin cuerpo y con pies. Entonces, cuando tú lo lees, pues la inconstitucionalidad que generó es
potencialmente mayor a la inconstitucionalidad detectada. Entonces, me inclino, desde luego, a que se limite el Poder Judicial a detectar la omisión, ¿sí? A señalar por qué es inconstitucional, cuál es la omisión legislativa, y emitir, ya lo decía Julio, sentencias exhortativas o sentencias apelativas, y en tercer lugar, dejarle al legislador en su ámbito más amplio de confección normativa, que elabore nuevamente la norma, pero nunca reconstruir la norma, porque entonces se generan mayores problemas. Finalmente, si la norma vuelve a incurrir en una omisión, pues se tienen nuevamente a disposición los distintos medios, y ya ha sido aceptada en acciones de inconstitucionalidad, en controversias constitucionales y desde luego en amparo. Me parece también que decía yo al inicio de mi intervención que nos tenemos que poner un poco en los zapatos del legislador. Debemos de recordar que el Poder Legislativo actúa y confecciona normas de acuerdo a criterios de oportunidad política. El legislador no está pensando en si hay o no una omisión legislativa. Digo, desde luego esto no los exime de la responsabilidad de ser exhaustivos, ¿sí? Y cuidar que su trabajo legislativo, que su confección normativa y el desarrollo que desplieguen en su ámbito de atribuciones sea cuidadoso, ¿sí? Y tome en cuenta todos los parámetros normativos que ha de tener para confeccionar una norma. Pero, sin embargo, quienes hemos tenido la oportunidad de participar en órganos legislativos, por ejemplo, en la confección de la Constitución de la Ciudad de México, que además, dicho sea de paso, ha sido la norma más impugnada vía acción de inconstitucionalidad en la historia del país, yo les aseguro que podríamos haber esgrimido pues alrededor de 500 omisiones legislativas, porque esa Constitución, además de que fue multiimpugnada por diversos órganos legitimados para ejercitar acciones de inconstitucionalidad, o sea, ahora que pasado el tiempo, podríamos decir, bueno, se establece el derecho al agua, pero la Constitución, la Constitución peruana dice derecho al agua de calidad. Entonces, podría alguien decir, entonces, como no se establece el adjetivo calificativo del derecho al agua de calidad, entonces hay una omisión legislativa, porque no es agua de calidad y solo es el derecho al agua. Entonces, sí creo que tenemos que ser muy cautos en el entendimiento, además de qué implica para cada quien una omisión. Desde luego, pues la naturaleza del Tribunal Constitucional, al ser un órgano colegiado de una Corte Suprema con facultades de Tribunal Constitucional, pues justamente esa es la razón de ser que encuentren esta razón y haya un consenso más o menos sensato sobre qué entendemos por una omisión legislativa y qué no debe serlo, porque si no, ya lo decía, creo que incurrimos en excesos que pueden ser graves, y yo les aseguro que si nos empezamos a poner muy rígidos y ahora nos pasamos al tema de ahora escribamos algo sobre omisiones jurisdiccionales, encontraríamos miles de omisiones jurisdiccionales, ¿no? Entonces, sería un problema. También el problema sería al revés, ¿no? Que el Poder Legislativo diga, bueno, vamos a ver ahora, creemos una figura que se llame omisiones jurisdiccionales y vamos a ver qué le faltó a la sentencia. Entonces, pues sería un círculo vicioso y que nunca terminaría. Desde luego, sé que esto es una paradoja, yo lo pongo únicamente aquí para generar quizás más dudas que certezas, y que creo que esto nos lleve a generar en definitiva pues más consensos entre quienes nos hemos dedicado un poco a estudiar esto. En definitiva, el Amparo 57-2019 nos ha dado mucho. Creo que esa es la gran novedad que hay
en cuanto a la inconstitucionalidad por omisión legislativa, esta extensión hacia poderes que ya lo mencionaban tanto Luisa como Julio, a todos los órganos con potestades normativas. Y bueno, pues finalmente yo les doy las gracias a todos por esta invitación a participar y pues demos pie a las preguntas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Iván. Pues bueno, todo lo que han comentado cada uno de ustedes es muy interesante y deja muchos temas, sobre la mesa para que sigamos con esta charla y podamos enriquecerla más. Para ello, voy a leer algunas preguntas que ya nos han hecho llegar vía redes sociales de la Escuela Judicial Electoral. Propongo dar las preguntas y ustedes me piden la voz o como ustedes consideren. ¿Están de acuerdo en que sea así? Perfecto. Muy bien. A ver, dice, la insuficiencia normativa cuando existe una omisión parcial podría justiciabilizarse a pesar de que no exista un mandato de competencia obligatoria. El test de proporcionalidad es una herramienta judicial para saber si una insuficiencia normativa es violatoria de algún principio constitucional o de derecho fundamental al restringirlo implícitamente. A ver, yo ahí sobre lo primero rápido, pues yo creo que con base en todo lo que acabamos de plantear, la respuesta sería, bajo el marco jurisprudencial que existe, no. ¿No? Digo, si es más bien, es que si es potestativa, es decir, tiene que ser obligatoria, relativa, o absoluta para que sea justiciable. Si es potestativa, no, pues porque como dijimos nos genera un problemón en términos de división de poderes y creo que abre la puerta a toda la problemática que los otros dos compañeros han planteado muy bien, ¿no? O sea, no, tampoco le quiere restar legitimidad al Poder Judicial y que se ha llamado de manera peyorativa activista, aunque activista no es peyorativo. Gracias, Luisa. No sé, doctor, ¿sí? No, lo que pasa es que a lo mejor la omisión parcial, estoy de acuerdo con lo que dice Luisa, obviamente, pero puede indirectamente afectar al principio de igualdad, que es lo que pasó en Alemania en los años 50-60. ¿No? Y entonces ya no está, el problema no sería no desarrollar un mandato que no es obligatorio, sino potestativo, sino el problema sería que excluir ciertos grupos, por ejemplo, vulnera el principio de igualdad, que como principio es obligatorio. Entonces, ahí es donde se podría justificar una sentencia aditiva en circunstancias muy determinadas. Óptica, ya digo, europea, ¿no? Donde el principio de igualdad funciona de una forma diferente a como ve el ordenamiento jurídico mexicano. Eso es verdad. O sea que desde el punto de vista europeo, pues tendría que matizar en ese sentido. Y el test de proporcionalidad, desde mi punto de vista también, no, es una técnica para analizar límites de derechos fundamentales a través de la idoneidad, ponderación, ver los elementos que hay. No es una técnica, desde mi punto de vista, para valorar si procede o no una omisión inconstitucional, salvo que se entienda en otro sentido el test de proporcionalidad, pero en sentido técnico no. Es una técnica para afrontar análisis de violación de derechos, de límites de derechos. Yo nada más, para abundar sobre tu primera respuesta sobre la igualdad, lo que pasa es que creo que ahí más bien, en vez de plantearse como una omisión, se plantea como una decisión de excluir, ¿no? O sea, no es que haya sido omiso en darme un trato, sino que decidiste dar un trato y decidiste activamente, ¿no? Crear esa situación desigual. Entonces, yo ahí digo, y en ese sentido, pues digo, la Corte Mexicana tiene muchos precedentes sobre reparabilidad de trato desigual, pero justo no se entra por la vía de omisión, sino de exclusión. Y también sobre la pregunta de cómo entrarle, pues creo que justo eso lo vimos ahora reciente en el caso de Aborto Veracruz, donde había planteado el ministro González Alcántara un acto de omisión vía una norma que no, digamos, que no permitía, o sea, vía la exclusión de que se permitiera el aborto, ¿no? Entonces, había una norma que prohibía y los quejosos, en vez de cuestionar la norma que prohíbe, cuestionan la omisión de regular. Y entonces ahí lo que le contesta la mayoría cuando vota en contra del proyecto es no. O sea, a ver, justo eso no se estudia como omisión. Lo que debías de haber reclamado es el trato que sí hay, pues, ¿no? Que es la criminalización, y entonces así sí le podrías entrar.
Pero bueno, ese no fue el planteamiento y pues ya veremos cómo se vuelve a resolver el asunto por parte del ministro Gutiérrez Ortiz. Muy bien, muchas gracias. Bueno, leo la siguiente pregunta. ¿Se incurre en omisión legislativa si el legislador no sanciona ciertas conductas violatorias de derechos humanos, por ejemplo, hacia grupos vulnerables, a la luz del derecho internacional? Bueno, yo en la línea que ya manifesté, para mí no. ¿Por qué? Porque la violación por inacción del derecho internacional público tiene sus mecanismos de responsabilidad del legislador nacional frente a la comunidad internacional, pero yo no veo cómo construir este fenómeno extendiéndola a la omisión constitucional. Óptica que, insisto, es europea. Vosotros lo veis de otra forma porque articuláis un control de convencionalidad. No sé, quiero escucharos a Luisa y a Iván en este sentido, a ver qué opináis. Gracias. Así que Iván y luego. Bueno, gracias. Mira, bueno, pues justamente yo creo que ahí están José Julio y para quien haya cuestionado, haya hecho la pregunta, justamente ahí entra en juego, digamos, la distinción europea, digamos, la percepción de lo que ustedes le llaman bloque de constitucionalidad, que nosotros, Julio, le llamamos parámetro de regularidad constitucional, después de una muy amplia discusión. Le querían llamar masa de derechos y, bueno, finalmente llegamos a la conclusión de que se llama parámetro de regularidad constitucional, pero es lo mismo que el bloque de constitucionalidad. Entonces, ¿qué sucede? Justamente en el amparo Veracruz, en el párrafo 77, dice justamente lo contrario, o sea, dice las conductas que no sancionen derechos humanos y que procedan de tratados internacionales, tú ya lo mencionabas con frecuencia, el Pacto San José de Costa Rica o la Convención Americana, sí debe de plasmarlo el legislador y no solo el legislador, sino todas aquellas autoridades públicas con potestades normativas. Entonces, si bien, vamos, ya lo decía yo, el legislador no tiene esta obligación primaria de saber, tendríamos que generar quizás un curso propedéutico antes de que empiecen a ser legisladores para un poco decirles y señalarles cuáles son sus obligaciones al crear una norma, pero pues sí existe la obligación convencional en México de establecer más allá, y Luisa lo mencionaba hace un momento, con mucha claridad, decía, bueno, de nada sirve que estén tratados internacionales y una serie de cuestiones con normas perfectamente diseñadas en cuanto al derecho a la salud, en cuanto a la libertad de tránsito, libertad de expresión, etcétera, si a la hora, en el momento fáctico del cumplimiento concreto para un ciudadano, esto no funciona. Sin embargo, digamos que acá, con base a nuestro parámetro de regularidad de control constitucional, no es solo el tratado, sino la interpretación que haya hecho de él la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, es ahí de donde ha echado gran mano la Suprema Corte y el Tribunal Electoral y una gran cantidad de órganos que realizan control de constitucionalidad y de convencionalidad difuso para poder sancionar faltas o violaciones a derechos humanos. Ya. Sí, precisamente, perdón, bordando en lo que dices, o sea, en México hay un presente reciente y muy específico de eso, que es el AR 805 del 2018, a cargo de la ponencia del ministro Pardo, donde otorgan el amparo por la omisión, o sea, de acatar el mandato que estaba en el artículo 4, incisos A y B de la Convención Interamericana sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, porque la legislación interna no prevé ciertos tipos prescritos por dicho tratado. O sea, esto es, o sea, básicamente estamos hablando de delitos de odio que no están tipificados en México. Pero nuevamente, ahí sí son mandatos precisos. Pues esto es, te dicen, oye, o sea, la convención te obliga a declarar como acto punible difundir ideas basadas en la superioridad del odio racial, incitar a la discriminación racial, ejecutar actos de violencia o incitar comisión contra cualquier raza, asistir a actividades racistas, etcétera. Y hay un mandato específico, ¿no?, de tener estos tipos, y aquí no lo tienes.
entonces la Corte, o sea, sí lo considera justiciable, o sea, pero atendiendo al tipo de mandato, ¿no? O sea, cuestión distinta es un poco lo que pasaba en el amparo de Veracruz, donde tenías unas obligaciones que eran un poco más vagas, o sea, por ejemplo, o sea, hablar de la prohibición de aborto como una forma de discriminación, pues tenía que ver con cómo se había interpretado, ¿no? O sea, el tratado no tenía ni ese mandato ni esa especificidad, y si bien es cierto que, o sea, que criminalizar la interrupción del embarazo es una forma de discriminación a la mujer, eran por lo menos creo que 2 actos argumentativos para decir que esto era una obligación estricta que venía del tratado. Y yo creo que por eso es un poco la diferencia entre esos dos criterios. Pero yo diría que habrá ocasiones en que sí, o sea, en cuanto a la pregunta, ¿no? Habrá ocasiones en las que sí, habrá ocasiones en las que no, depende de cómo se formulaba la obligación. Entonces, perdón, entonces yo la única solución técnica, tal como lo conformáis en México, es interpretar que el Pacto de San José tiene rango constitucional, que lo ha integrado la Constitución dentro de sí, lo cual para mí es otro error técnico muy relevante, pero es una cuestión. No, pues ese es el fundamento sí salva la cuestión de control de constitucionalidad por omisión, claro. No es que estemos controlando la falta de desarrollo del pacto, estamos controlando la falta de desarrollo de la norma constitucional que impone cumplir el pacto, con medidas concretas como la que me estáis comentando. Vale. Muy interesante, ya ven, polémico a final de cuentas. Pero a ver, leeré la siguiente pregunta. ¿La derogación de normas que protegen derechos de grupos vulnerables podría calificarse como violatoria del principio de progresividad? ¿Cómo debe repararse esa posible violación? Vamos, Luisa, claro. Yo creo que ahí se lleva a cabo o sea, es el test de progresividad, que es como una variante del test de proporcionalidad, pero bueno, encaminado a la progresividad, y estudias si la regresión tuvo como consecuencia la ampliación de otro derecho, 2, cuál es el nuevo estado del derecho respecto del cual se lleva a cabo la regresión, y 3, pues el balance entre los dos, ¿no? O sea, que se trate de una regresión que pueda ser justificable en términos de la progresión de otro derecho. Entonces, pues la respuesta es, como siempre, depende. Ok, bueno. Gracias. A mí también aquí me parece, igual coincido en que la respuesta es depende del caso concreto. Sin embargo, la progresividad, a mí me parece que en algunas ocasiones se ha prestado a abusos muy concretos. Recientemente un tribunal agrario local solicitaba, digamos, le ordenaba al Congreso del Estado de Zacatecas, para ser concretos, le solicitaba que le ordenaba al Congreso, le decía, hay una omisión legislativa porque no nos has establecido un haber de retiro a los magistrados y jueces agrarios. Entonces, estás incurriendo en una omisión porque no has completado mis derechos laborales y mis derechos de seguridad social. Con lo cual, estás incurriendo en una omisión y has de establecer un haber de retiro, es decir, me has de dar más dinero del que ya me das cuando yo me retire. Y tendrás, si es posible, que fijar una pensión de carácter vitalicio, a semejanza de los ministros. Entonces, y justamente invocaban como tal una violación al principio de progresividad al lado de la omisión legislativa. Entonces, creo que hay que ser sumamente cuidadosos porque, en definitiva, esta sentencia, por fortuna, la detuvieron, la sobreseyeron porque no tenía competencias para pronunciarse sobre esto, y menos el propio Tribunal Agrario, y decía, esto no es posible, tú no me puedes ordenar a mí, Poder Legislativo, que legisle sobre una materia sobre la que además tú no eres competente. Entonces, sí creo que hay que ser sumamente cuidadosos porque esto se puede prestar, desde luego, a este tipo, digamos, de componentes económicos
que inclusive están prohibidos por la propia Constitución en el artículo 116, fracción cuarta, si no me equivoco. Gracias. Este tema de la progresividad yo lo veo desde otra óptica también, claro. Porque, bueno, porque yo lo veo solo desde la óptica del derecho internacional público. No conozco el test de progresividad mexicano, ese no lo conozco. Entonces, en internacional público, que está ligado con los temas de derechos sociales, tanto el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como el artículo, ¿cuál es? El 26 del Pacto San José de Costa Rica, que habla de derecho progresivo, el artículo 26 creo, pues están hablando de que los derechos sociales no son directamente accionables como los derechos políticos y liberales clásicos, entonces que necesitan presupuestos públicos para progresivamente ir avanzando. Derecho a la vivienda, por ejemplo, el pleno empleo, la educación, tal y cual. En esa medida no es un tema de omisión constitucional, porque no hay un mandato concreto obligatorio, porque el derecho social es potestativo en la medida en que debe ser progresivo. Pero claro, la pregunta, como he entendido, no estaba preguntando por omisión, estaba preguntando si cómo se repara la violación, que es como vosotros lo estáis diciendo en México, seguramente. Pero mi óptica, ya digo, sería más bien de derecho internacional público ligada a los derechos sociales. Es que yo creo que la pregunta nada más, o sea, dice, contra la derogación de normas, entonces se está refiriendo a una violación a progresividad en vertiente de no regresividad. O sea, no te está diciendo haz más, sino de lo que habías hecho te hiciste para atrás. Entonces, la pregunta es si ese hacerte para atrás es razonable o no. Yo creo que, o sea, en cuanto a la pregunta de derogaciones, pues es súper interesante. O sea, digamos, yo he llevado a cabo planteamientos, digamos, tal vez de modificaciones de normas, que la modificación es regresiva, pero preguntarte que si una derogación es regresiva, pues se abre también una buena pregunta en cuanto a cómo ejecutas la sentencia. O sea, pues digo, nuevamente, es una sentencia que exhorta, o sea, si tú haces pues no justifica que hayas esta regresión, no mejoraste otro derecho, o no hay un balance, o dañaste más de lo que deberías el derecho respecto al cual le quitaste la cobertura de protección, pues la sentencia necesariamente tiene que ser, oye, pues te conmino a que vuelvas a proteger el derecho. Pues no te puedo decir cómo regules, no te da, pero bueno, pues son de esas cosas que llevan a estas otras problemáticas de ejecución. Pero claro, es que el tema de la derogación, como dice en la línea de Iván, es que es peliagudo. ¿El legislador no tiene libertad de conformación tampoco para derogar? Es súper delicado esto, ¿eh? Bueno, esa pregunta se la hizo la Corte en 2007 cuando se deroga la criminalización del embarazo, de la interrupción del embarazo. O sea, cuando se dice, ya no criminalizo, y digamos, solamente existe a partir del primer trimestre en la Ciudad de México un esquema de prohibición. Pero los primeros 3 meses están no solo no criminalizados, sino que, bueno, además hay una norma de acceso. Y la pregunta que se hizo, precisamente, la CNDH de aquel entonces, fue precisamente si este acto de derogar era inconstitucional. Y es una sentencia muy importante del Pleno, también a cargo del ministro Cosío, nuevamente le aventamos su muy merecida flor, en la cual pues hacen esta reflexión, oye, a ver, si no hay una norma que me obligue a proteger la vida, o sea, es condenable la decisión legítima del soberano, en este caso la Ciudad de México, de no proteger la vida desde el momento de la concepción, y esa fue la respuesta de la Corte. O sea, la Constitución no protege la vida desde el momento de concepción, entonces tú no estás obligado, legislador de la Ciudad de México, a criminalizar el tipo. Ahora, la desafortunada consecuencia que tuvo esa sentencia es que el mensaje a los estados fue así, y entonces se reformaron la mayoría de las constituciones locales para proteger el derecho a la vida desde la concepción. Pero bueno, esa es otra historia. Claro, pues muchas... perfecto, claro, Iván, por favor. Sí, claro, justo quería abundar en lo que, con la finalización de lo que estaba comentando Luisa, que lo que ocurrió acá, José Julio, y a todo el foro que nos sigue,
es que el problema que trajo esa sentencia, que para mí es una de las sentencias con menos legitimidad democrática de la Suprema Corte, ¿por qué? Porque de 11, tiene 10 votos particulares. Ya me dirás la legitimidad que puede tener, ¿sí? Todos tienen fueron fórmulas distintas de cómo llegaron a la misma conclusión con esos votos particulares. Desde luego, fue una sentencia que a la Ciudad de México trajo grandes beneficios, y que creo que era una tarea pendiente, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país, por las características geográficas, demográficas, poblacionales y de otro tipo de discriminaciones de género que existen en nuestro país. Pero, digamos, el efecto irradiador de la sentencia fue que a los 15 días, literalmente, en San Luis Potosí y en Baja California, dos estados de la República, ¿no? Para ti, comunidades autónomas, inmediatamente reformaron sus constituciones locales y dijeron, aquí no, aquí protegemos la vida desde el momento de la concepción. Entonces, en lugar de irradiar un derecho, lo que sucedió es que empezaron a tener que viajar a la Ciudad de México para poder interrumpir voluntariamente el embarazo. Entonces, justamente son las cuestiones en las que debemos ser muy cuidadosos a la hora de, digamos, de precisar los efectos de una sentencia, porque entonces el legislador local, el legislador estatal, comienza a generar efectos sumamente nocivos que prevalecen hasta el día de hoy para las mujeres de ese estado, de esos estados. Gracias. Gracias, muchas gracias, Iván. Bueno, pues leeré la siguiente pregunta para tratar de abarcar lo más posible de lo que nos están haciendo llegar. A ver, dice, ante la existencia de una omisión parcial, ¿cabe la posibilidad de que el Tribunal Constitucional emita una sentencia aditiva o sustitutiva con el objeto de subsanarla? ¿Se configura en una especie de legislador positivo? Bueno, la técnica de la sentencia aditiva está muy estudiada en Europa, ¿no? Tanto en Italia, Alemania y en España. Y es muy precisa y delimitada y muy restrictiva. Es decir, es cuando una norma tiene un contenido constitucionalmente menor del que debería tener y, por lo tanto, vulnera el principio de igualdad. Y a partir de ahí, lo que hace el Tribunal Constitucional es extender el significado, es decir, el significante queda igual, pero extiende el significado. Por ejemplo, en un caso histórico conocido en España, las pensiones de las viudas excluye a los viudos, por lo tanto, el Tribunal Constitucional adiciona el significado e incluye viudas y viudos para la pensión de ese tipo. Por lo tanto, la técnica está muy definida, pero es muy restrictiva, porque suele tener grandes problemas económicos en el presupuesto público. Conozco varias sentencias adictivas mexicanas en algún estudio de hecho comparado, que son muy poco rigurosas, ¿eh? Entonces, yo no sé si el trasvase de la técnica se ha hecho correctamente y, de nuevo, pues ha habido imprecisiones que afectan pues, a la calidad del derecho procesal constitucional, que en el fondo tiene que ofrecer seguridad jurídica en vez de populismo y estos problemas. No sé si lo veis así. Gracias. Por favor, Iván, gracias. Sí, bueno, a mí me parece que justamente el problema que hemos venido planteando quizás durante toda la conversación reside un poco en esto, ¿no? Ya decíamos que pues quizás el papel del Poder Judicial debe ser, quiero reiterar esta idea, de detectar la omisión legislativa y solamente limitarse a hacer una sentencia apelativa, sea exhortativa, ¿sí? En la que se le solicite al legislador, a lo mejor que se le imponga un plazo para que haga la reconstrucción normativa. Pero coincido con José Julio en el sentido de decir, o sea, una sentencia aditiva es muy peligrosa porque nuevamente, si el Tribunal Constitucional le adiciona una palabra a la norma tildada de inconstitucional para transformarla en constitucional, está desarrollando facultades de legislador positivo que no le corresponden. E igualmente las denominadas sentencias sustractivas, es decir, si le quita una palabra, un adjetivo, un verbo, lo que sea, también
ya está creando una norma distinta a la del legislador. Por eso es tan importante que sean sentencias exhortativas, sentencias apelativas, en las que quizás creo que lo prudente sería imponer un plazo para el cumplimiento de la sentencia. Y aún así, ya nos decía Luisa, los problemas a los que se enfrentan para el cumplimiento de la sentencia. Entonces, pero creo que son mucho mayores los problemas que se generan si hacemos una sentencia aditiva o una sentencia sustractiva. Me parece que nos debemos de quedar ahí y establecer un plazo de tiempo para que el legislador o el órgano encargado de realizar la norma o de elaborar la norma la reconstruya con su más amplia libertad de configuración, y ya vendrán las figuras que mencionaba hace algún momento Luis, de desacato, etcétera, etcétera, pero me parece que hasta ahí nos debemos de quedar. Las sentencias aditivas son muy, muy peligrosas. Es que yo ahí, o sea, diría sí, por un lado, pero también, pues, justo tiene esta problemática de exigibilidad y también depende del caso, ¿no? Por ejemplo, otro caso paradigmático es ley de remuneraciones, también cercano a mi corazón porque tuve la oportunidad de litigarlo, que es donde la Corte dice, bueno, es una acción de inconstitucionalidad donde dice hay una omisión relativa, porque si bien es cierto que la Constitución establece que nadie puede ganar más que el presidente, también lo es que no establece cuánto debe ganar el presidente, ¿no? Y que la decisión de cuánto gana el presidente, pues en la medida en la que esto es, o sea, por la configuración de la norma, todos los demás servidores públicos ahora giran en torno a esta decisión, pues tiene que ser, o sea, para que no sea arbitraria y para que no se torne en una norma que viola la división de poderes y que sea un mecanismo de control y que reste autonomías, tanto de los otros poderes como de los constitucionales autónomos, pues o sea, el desarrollo que tú hagas, y en este caso el desarrollo que había hecho el legislador era básicamente repetir lo mismo que decía la Constitución, pues o sea, generaba una violación precisamente por omisión relativa. Entonces, ahí el problema, o sea, lo que sucede es que le dan un plazo para cumplir, que era fue primero la legislatura, esto es la que vencía, o sea, el primer plazo vencía en verano de la legislatura anterior, es que ya no me acuerdo, o una más, o sea, vencía en diciembre de 2019, entonces, y piden prórroga, ¿no? Entonces, ahí dices, o sea, piden prórroga y se las dan. Pues digo, es una decisión que toma el órgano, o sea, porque también del otro lado, o sea, estás poniendo en un lugar bien difícil al Poder Judicial, porque del otro lado si le dices no te doy prórroga y desacatas, entonces la siguiente pregunta es, ok, ¿vas a destituir al Congreso de la Unión? O sea, ese es el caso trágico al que llegamos, ¿no? Entonces, ¿y luego qué pasó? Pidieron una segunda prórroga, ahora argumentando el tema de, no, pues porque COVID, les dan la segunda prórroga, y entonces ahora sí el plazo vence en esta legislatura. O sea, y es que entonces tienes que ser bien cuidadoso, porque si no, también, o sea, la otra es porque si tienes un mecanismo de ejecución que no está hecho para eso, entonces el tribunal advirtiendo esta consecuencia que va a pasar, entonces va a estar deslegitimándose cada vez que te dé una prórroga. Entonces hubiera sido mejor, y estoy lanzando una pregunta, yo no tengo ninguna claridad, una sentencia que te dijera, oye, el mecanismo es este, pues probablemente no, porque entonces, o sea, por la configuración de este caso era tan complejo que también decir cuál es el mecanismo objetivo, pues es bien difícil, ¿no? O sea, pero por ejemplo, el caso que decía José Julio, en el cual es solamente distinguir entre viudas y viudos, pues sí, ahí yo la verdad no le veo tanto problema. O sea, nuevamente depende. Digo, sabré decir que yo no soy la más fan del poder legislativo, a mí no me causa tanto problema. Claro, sí. Sí, al caso concreto, la verdad es que ahí hay una línea entre cada caso, o sea, que sí se debe cuidar. Yo también, para meter un poquito aquí mi cuchara, o sea, sí creo que depende mucho, ¿no? De aquello que se esté vulnerando, de aquello que se esté tutelando, hasta dónde entonces la judicatura puede o cómo debe enfrentar esa omisión. Pero bueno, es todo un tema. A ver, leeré la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo promover un constitucionalismo dialógico con los otros poderes en temas de omisión legislativa? Bueno, ahí perfecto, porque para eso está la recomendación al legislador, la exhortación al legislador por parte del tribunal.
tiene que ser pedagógico el Tribunal Constitucional, argumentar en su recomendación el por qué es necesario el desarrollo, partir del mandato de la Constitución y explicar de forma pedagógica al legislador por qué debe actuar y por qué eso es bueno para el interés general y para la arquitectura del sistema constitucional. Entonces, como si ello es así, si se hace bien, como diría Heberle, perfecto, democracia dialógica, ¿no? Entonces, Heberle y Habermas, ¿no? Porque estas ideas de los alemanes de construir una opinión pública que debata, pues las sentencias exhortativas o admonitorias o recomendaciones al legislador, yo creo que son la vía casi única y perfecta para avanzar en esa línea. Claro, claro, es como una especie de generar esta colaboración un poco, ¿no? Entre poderes para solventar este tema. Bueno, a ver, la otra pregunta más. Dice, la Ley de Justicia Constitucional del Estado de Querétaro prevé que en casos de que se declare una omisión legislativa por el Pleno del Tribunal Superior y no sea expedida la norma en un plazo de 6 meses por el Legislativo, el Tribunal deberá expedir las reglas generales a que deba sujetarse el derecho o la facultad constitucional no reglamentada hasta que se expida la ley respectiva. Entonces, la pregunta es, ¿qué opinan respecto de este caso que nos presentan? Yo creo que el problema es que no está en la Constitución. Y que, digo, estando en una ley local, creo que es muy vulnerable constitucionalmente. Pero bueno, o sea, como pueden ver a raíz de toda mi intervención, yo creo que debemos inclinarnos más en temas de, o sea, de preguntarnos cómo garantizamos mejor un derecho y cómo hacemos exigible un derecho a preguntarnos del tema de la falta de legitimación del Poder Judicial para tomar la decisión. O sea, pero creo que pues también son visiones del derecho, ¿no? O sea, entiendo la contrapostura de pues la importancia de que venga de una génesis democrática, ¿no? O sea, creo que pues son las dos visiones de constitucionalismo que constantemente se están hablando, ¿no? O sea, yo creo que una norma así, si estuviera en la Constitución, a mí me parece muy buena. O sea, porque lo que sufrimos los que estamos en el campo para lograr la eficacia de los derechos es bárbaro. O sea, yo he hablado mucho, justo en la pandemia, todos los webinars que me han tocado, siempre acabo, parezco merolico, pues hablando de la falta de la eficacia de la ley de amparo para, ¿no? En los mecanismos de ejecución. O sea, si tú tuvieras una norma así, pues entonces haces que el legislador se piense 2 veces en ser omiso, ¿no? No solo el legislador, sino pues las autoridades administrativas. O sea, ¿cómo puede ser que se hayan tomado, o sea, se te dice, oye, tiene 130 días para hacer un reglamento para tener acceso al cannabis que le va a beneficiar a tanta gente? Y la respuesta sea, no lo hago, no me importa, me vale, hazle como quieras. Y si no hubiera abogados valientes como los que estamos en esto, pues la gente se quedaría sin acceso a derecho. Entonces yo creo que sí debe haber una norma así en la Constitución. Por favor, Iván, claro. Bueno, justo, a mí me parece que ahí podemos incluso conectarlo con la pregunta anterior, de este diálogo, de esta colaboración entre poderes. Y justamente es lo que yo creo que hace falta. Quizás un ejemplo paradigmático de esto es el caso del Tribunal Supremo de Brasil, el Tribunal Federal, que hace funciones de Tribunal Constitucional, y ahí está habilitado directamente para hacer la reconstrucción normativa, para sentarlas, básicamente para legislar y transformarse en legislador positivo. Pero es el propio legislador y es el propio consenso que ha logrado que el legislador habilitó al Tribunal Supremo para poder resarcir las deficiencias normativas y sentar las bases, en definitiva, ya ni siquiera de una norma, porque casi todo esto estamos hablando de políticas públicas. Entonces, en materia de salud, en materia de criminalización, en materia de género, en diversas materias de vivienda, decía hace un momento Julio. Entonces, a mí sí me parece que si tuviésemos este diálogo institucional y quedase plasmada la posibilidad, es decir, le quitaran la atadura de manos que actualmente tiene la Corte para poder
hacer estos desarrollos y aún así creo que habría que ser bastante cautos, porque tampoco creo, insisto, en que sea el Poder Judicial el adecuado para generar una política pública. Me parece que sí, a lo mejor para resarcir y proteger y tutelar un derecho, desde luego que lo es, pero no lo es para generar una política pública. Para eso hay claramente las instancias y las autoridades competentes establecidas en la propia Constitución para hacerlo. Y la controversia constitucional es improcedente contra la propia Corte, ¿no? Entonces, digamos, entraríamos en una paradoja competencial, por llamarlo de alguna manera. Bueno, en este sentido, si el Tribunal de Querétaro está bien formado, se autorrestringe, tiene en cuenta las consecuencias de su acción, pues podrá emitir o sugerir unas reglas generales en el marco de su recomendación al legislador, siempre que sean generales y no prejuzguen la libertad de conformación de este legislador. Si el escenario es otro, el tribunal ese de Querétaro no está bien formado, es invasivo y no conocen las técnicas propias de la justicia constitucional, aunque sea local, esta previsión será pues un problema para la legitimidad de ese órgano. O sea que depende, como estamos diciendo, esta norma será buena si hay una buena formación de los magistrados y será nefasta si esa formación no es correcta en el marco de la teoría de la Constitución. Claro. Gracias. No, pues gracias. Pues bueno, desafortunadamente hemos llegado al final de esta mesa redonda virtual. Para mí ha sido muy enriquecedor, un gusto escucharlos y un honor poder participar en esta mesa. Agradezco a nombre de las magistradas y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a nombre de la directora de la Escuela Judicial Electoral, la doctora Gabriela Rubalcaba, por haber aceptado a ustedes la participación, venir acá con nosotros y participar en esta mesa, que insisto, ha sido motivo de mucha reflexión y enriquecimiento académico para no solo, o sea, creo que para todos los que hemos sido parte del auditorio en esta mesa, y sin duda, pues bueno, ojalá pronto podamos volver a contar con su presencia y con sus conocimientos para poder seguir escuchándolos. También agradezco, por supuesto, a todas las personas que nos han acompañado a través de las redes sociales de la Escuela Judicial y les deseo que pasen una excelente tarde y nuevamente, pues muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Buena tarde. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos. Estamos fuera del aire.